En el año 2000, la revista Fortune eligió a Enron como la empresa más innovadora de los Estados Unidos por sexto año consecutivo. Sus ingresos declarados superaban los 101,000 millones de dólares, lo que la convertía en la séptima empresa más grande del país por facturación. Sus acciones cotizaban a $90 en los mercados financieros de Nueva York. Los analistas de Wall Street la recomendaban como compra con unanimidad casi perfecta. Los estudiantes de las mejores escuelas de negocios del país hacían fila para conseguir una entrevista en sus oficinas de Houston. Y en ese mismo momento, mientras la prensa celebraba su genialidad y los inversores duplicaban sus posiciones, Enron era técnicamente un cadáver financiero que caminaba. Los números que todos veían eran una construcción deliberada y sofisticada de mentiras contables que ningún mecanismo de control del sistema financiero americano había detectado o quiso detectar durante más de 6 años. En los próximos 17 minutos vas a descubrir cómo el fraude corporativo más grande de la historia americana destruyó 74,000 millones de dólares en valor accionario en pocas semanas. Eliminó 20,000 empleos en días. Borró del mapa a una firma de auditoría centenaria y forzó al Congreso de los Estados Unidos a reescribir por completo las reglas del capitalismo moderno. Para entender cómo fue posible que Enron operara durante años a plena vista de reguladores, auditores y periodistas sin que nadie detectara el fraude, necesitamos comenzar desde el principio de la empresa y entender la cultura que hizo posible todo lo que vendría después. Kenneth Lay fundó Enron en Houston, Texas, en 1985 mediante la fusión de dos empresas de gasoductos, Houston Natural Gas e Internorth. Lay era un economista con doctorado de la Universidad de Houston, hijo de un predicador baptista de Missouri, con una capacidad excepcional para navegar la política corporativa y construir relaciones con figuras de poder en Washington y en los mercados financieros. Durante los primeros años, Enron era exactamente lo que parecía: una empresa de infraestructura energética que transportaba gas natural por tuberías. Sus ingresos eran reales, sus activos eran físicos y verificables. Su modelo de negocio era comprensible. Pero en 1990, Lay contrató a Jeffrey Skilling, un consultor de McKinsey que había desarrollado una tesis sobre la desregulación del mercado energético americano, y ese fichaje cambió la naturaleza profunda de la empresa para siempre. Skilling propuso convertir a Enron de empresa de infraestructura en banco de energía, un intermediario que compraría y vendería contratos de energía futura como si fueran instrumentos financieros, de manera similar a como los bancos de inversión comerciaban con bonos y acciones. La idea era brillante en concepto: aprovechar la liberalización de los mercados energéticos para crear liquidez donde no existía y cobrar un margen en cada transacción. La lección de esa primera etapa es que las ideas genuinamente brillantes y los modelos de negocio fraudulentos frecuentemente comienzan en el mismo lugar, con una visión que es demasiado compleja para que la mayoría de las personas la comprendan completamente. El mecanismo que eventualmente destruyó a Enron fue construido con una pieza contable llamada contabilidad de valor de mercado, que en inglés se conoce como Mark-to-Market Accounting. Enron obtuvo permiso de la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1992 para aplicar este método a sus contratos de energía. El principio contable en sí mismo era legítimo y se usaba en la banca de inversión. En lugar de registrar los ingresos cuando efectivamente se recibían, la empresa podía registrar el valor presente de todos los ingresos futuros esperados de un contrato en el momento de firmarlo. En la práctica, esto significaba que cuando Enron firmaba un contrato para suministrar energía durante 20 años, podía registrar en sus cuentas del año en curso el valor total estimado de ese contrato durante todos los años de su duración. Si el contrato valía teóricamente $1,000 millones en total, ese millar aparecía en los libros del primer año. El problema era que esa estimación dependía enteramente de los supuestos internos que los propios ejecutivos de Enron usaban para calcular el valor futuro.
y esos ejecutivos tenían todos los incentivos del mundo para que esos supuestos fueran lo más optimistas posible, porque sus bonificaciones anuales dependían del tamaño de las ganancias reportadas. Así, un negocio que en la realidad operativa generaba pérdidas podía aparecer en los documentos financieros como enormemente rentable, simplemente ajustando los supuestos de valoración futura. Y nadie podía verificar fácilmente si esos supuestos eran razonables, porque los mercados de energía a largo plazo no tenían precios de referencia públicos contra los cuales contrastarlos. Para mantener ocultas las pérdidas reales que se acumulaban detrás de esa contabilidad optimista, Skilling y el director financiero, Andrew Fastow, desarrollaron una segunda capa de engaño aún más sofisticada, las llamadas entidades de propósito especial, que eran compañías separadas, creadas específicamente para absorber las deudas y los activos problemáticos de Enron sin que aparecieran en el balance consolidado de la empresa. La mecánica era la siguiente: cuando Enron tenía un activo que había perdido valor o una deuda que no quería mostrar en sus cuentas, la transfería a una de estas entidades paralelas. Esas entidades estaban técnicamente dirigidas por terceros, lo que bajo las normas contables de la época permitía no consolidarlas en los estados financieros de Enron, pero en la práctica, esas entidades estaban garantizadas por las propias acciones de Enron y dirigidas por el propio Fastow, que se pagaba a sí mismo decenas de millones de dólares en honorarios de gestión por administrar esas estructuras. Era una pirámide de papel donde cada nivel ocultaba las pérdidas del nivel anterior, y el peso total caía sobre la valoración de las acciones de Enron en el mercado. Si las acciones mantenían su precio alto, el sistema se sostenía. Si caían, todo colapsaría simultáneamente. Llegamos al momento donde la historia se vuelve más reveladora, y quiero hacer una pausa. Si este video te está mostrando cómo un fraude sistémico puede operar durante años a plena vista de todos los mecanismos de control diseñados precisamente para detectarlo, dale like ahora. Ese gesto ayuda al algoritmo de YouTube a llevar este contenido a más personas que necesitan entender cómo funcionan realmente los incentivos perversos en las estructuras corporativas. Suscríbete a Tiempos Históricos si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que fue el mayor error del sistema que permitió que Enron operara así durante tanto tiempo? Te leo personalmente. Arthur Andersen es el segundo protagonista trágico de esta historia, y su desaparición es tan instructiva como la de Enron, porque ilustra cómo un conflicto de intereses puede corromper incluso a las instituciones diseñadas para prevenir exactamente ese tipo de corrupción. Arthur Andersen había sido fundada en Chicago en 1913 por Arthur Edward Andersen, un contador de origen noruego que construyó su empresa sobre un principio que en ese momento era radical: la independencia absoluta del auditor respecto al cliente. Andersen rechazó personalmente en múltiples ocasiones presiones de clientes para alterar los resultados de sus auditorías, y esa reputación de integridad inquebrantable fue la base sobre la que la firma creció hasta convertirse en una de las 5 mayores firmas de auditoría del mundo, con 85,000 empleados en 84 países y ingresos anuales de 9,000 millones de dólares. Pero en las décadas de los 80 y 90, Arthur Andersen había desarrollado un negocio de consultoría empresarial que generaba ingresos por honorarios superiores a los que generaba la auditoría. Y el cliente de consultoría más importante de la división de Houston era Enron. Los equipos de Arthur Andersen que auditaban los estados financieros de Enron y los equipos que prestaban servicios de consultoría a Enron eran en la práctica el mismo grupo de personas. Los socios de la firma en Houston cobraban bonificaciones calculadas en función de los honorarios totales que el cliente pagaba, lo que creaba un incentivo directo para no hacer preguntas incómodas que pudieran poner en riesgo la relación comercial. Cuando los investigadores del Congreso preguntaron posteriormente cómo Arthur Andersen había aprobado los estados financieros de Enron durante años sin detectar las irregularidades, la respuesta más honesta que los propios ex socios de la firma pudieron dar fue porque los que debían detectarlas eran los mismos que más perdían si las encontraban.
WorldCom es el caso que llegó apenas un año después del colapso de Enron y que demostró que el problema no era específico de una empresa, sino sistémico en la cultura corporativa americana de esa época. WorldCom fue fundada en Mississippi en 1983 por Bernie Ebbers, un exentrenador de baloncesto que construyó, mediante adquisiciones agresivas, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de los Estados Unidos. En su punto máximo, WorldCom tenía ingresos de $35,000 millones anuales y empleaba a 80,000 personas. El fraude contable de WorldCom fue, en términos técnicos, más simple que el de Enron. La empresa clasificaba gastos operativos como inversiones de capital, lo que le permitía distribuirlos en el tiempo en lugar de deducirlos en el año en que ocurrían, haciendo aparecer las ganancias anuales mucho mayores de lo que eran. El monto total de gastos mal clasificados ascendió a $11,000 millones. WorldCom presentó bancarrota en julio de 2002, apenas 7 meses después de Enron, con una deuda de $41,000 millones, que fue en ese momento la mayor quiebra corporativa de la historia americana, hasta que Lehman Brothers la superó en 2008. La lección de WorldCom es que la simplicidad de un fraude no reduce su escala. Clasificar mal los gastos es uno de los trucos contables más básicos que existen, y aún así permitió ocultar $11,000 millones durante años en una empresa cotizada y auditada. Lehman Brothers es el caso que cierra este ciclo de colapsos corporativos con la mayor escala y el mayor impacto sistémico de todos. Fundada en 1850 por los hermanos Henry, Emanuel y Meyer Lehman como una tienda de algodón en Alabama, Lehman Brothers sobrevivió la Guerra Civil, la Gran Depresión y 2 guerras mundiales para convertirse en el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos. En septiembre de 2008, Lehman Brothers presentó la mayor quiebra corporativa de la historia del mundo, con activos de $639,000 millones en el momento del colapso. La causa directa fue la exposición masiva de Lehman a los mercados de hipotecas de alto riesgo, los llamados subprime, y a los instrumentos financieros derivados de esas hipotecas. Pero lo que convirtió la quiebra de Lehman en el detonante de la crisis financiera global de 2008 no fue solo su tamaño. Fue el descubrimiento posterior de que Lehman había usado una maniobra contable llamada Repo 105, un mecanismo técnico mediante el cual la empresa transfería temporalmente activos fuera de su balance al final de cada trimestre para hacer aparecer su nivel de deuda menor de lo que realmente era en los informes financieros que publicaba. Era, en esencia, el mismo truco de las entidades de propósito especial de Enron, ejecutado con instrumentos diferentes en un banco de inversión diferente. 7 años después de que el escándalo de Enron supuestamente había reformado el sistema. Lo que Enron, Arthur Andersen, WorldCom y Lehman Brothers demuestran con una claridad que ningún análisis académico puede superar es que los fraudes corporativos a gran escala no son producto de 1 o 2 personas maliciosas en posiciones de poder. Son el resultado inevitable de sistemas de incentivos donde las personas que deberían detectar los problemas son las mismas que más pierden si los detectan. Los auditores de Arthur Andersen no eran personas sin ética. Eran personas cuyas bonificaciones anuales dependían de mantener feliz al cliente que debían auditar con independencia. Los analistas de Wall Street, que recomendaban comprar acciones de Enron cuando ya estaba colapsando, no eran todos ingenuos. Muchos de ellos trabajaban en bancos que tenían relaciones comerciales con Enron y cuyas propias bonificaciones dependían de que esas relaciones comerciales se mantuvieran. Y los reguladores que debían vigilar el mercado disponían de recursos y herramientas considerablemente inferiores a la sofisticación de los instrumentos financieros que debían regular. La ley Sarbanes-Oxley, aprobada en julio de 2002 directamente como respuesta a los escándalos de Enron y WorldCom, fue el intento más serio del Congreso americano de romper esos incentivos perversos, obligando a los directores ejecutivos a certificar personalmente la exactitud de los estados financieros bajo pena de prisión.
fue una reforma real y necesaria, y no impidió que Lehman Brothers colapsara 6 años después con exactamente el mismo patrón. Lo que la historia de Enron y todos los fraudes corporativos que le siguieron nos enseña no es que el capitalismo es intrínsecamente corrupto ni que todas las empresas son potencialmente fraudulentas. Lo que nos enseña es que cualquier sistema donde los incentivos de quienes deben controlar el poder están alineados con quienes tienen el poder, produce inevitablemente su propia crisis. Cuando el auditor gana más, si no hace preguntas, no hará preguntas. Cuando el analista financiero gana más, si recomienda comprar, recomendará comprar, aunque los datos digan lo contrario. Y cuando el directivo gana más, si las ganancias declaradas son altas, encontrará la manera de hacer que parezcan altas, aunque no lo sean. La lección práctica para cualquier persona que trabaja con socios, inversores, equipos o clientes es directa y aplicable hoy. Antes de confiar en cualquier mecanismo de control, pregunta quién gana cuando ese mecanismo no encuentra problemas. Porque ahí, exactamente ahí, es donde están los incentivos reales que determinan cómo funciona el sistema en la práctica. Si esta historia te ha abierto los ojos sobre cómo los incentivos perversos pueden corromper incluso los sistemas diseñados para prevenir la corrupción, compártela con alguien que trabaje en finanzas, negocios o gestión y que necesite entender exactamente este mecanismo. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora y activa la campanita. En el próximo video vamos a explorar el lado exactamente opuesto de este espectro. Las empresas que construyeron imperios con transparencia radical, que convirtieron la honestidad corporativa en ventaja competitiva y cuyo legado sigue siendo más sólido que el de cualquiera de los gigantes que analizamos hoy. Gracias por estar aquí. El fraude más peligroso no es el que nadie ve, es el que todos ven y nadie quiere nombrar.